El día de hoy vamos a hablar de lo que es la materia de física. Vamos a hablar específicamente de la energía eléctrica, la generación de la energía eléctrica. Nuestro objetivo va a ser conocer los conceptos de las energías, específicamente la energía limpia, los principios de inducción electromagnética, si es que nos da tiempo en estos 30 minutos. Entonces, nuestro tema es generación de energía eléctrica. Objetivo, conocer los conceptos de energía, específicamente la energía limpia. Para esto vamos a analizar unos videos que encontramos en YouTube. Vamos a hablar de lo que es la energía limpia. Vamos a conocer el principio de energía. Vamos a analizar, recordemos, el principio de conservación de energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a ver este concepto inicial. Hola, bienvenidos a este video tutorial de la materia de física. En el tema de hoy veremos lo que es principio de conservación de la energía. Seguramente has observado lo siguiente. Primer ejemplo, una lámpara en la cual la energía eléctrica que fluye a través de su cable se transforma a su vez en energía luminosa, permitiéndonos alumbrar durante la noche. O el ejemplo donde vemos los molinos de energía guiada por el viento, donde esta energía se le llama energía eólica y a su vez al movimiento se transforma en energía eléctrica que nos permite alumbrar las ciudades. La energía solo se transforma, no se destruye ni se crea, solo la transformamos. El ejemplo más claro, más común, es que el combustible que necesita un auto es necesario para poder transformar en el motor ese combustible en una energía de movimiento llamada energía mecánica. El combustible, bajo principios termodinámicos dentro del motor de los pistones, genera esa energía mecánica para que las llantas empiecen a rotar y en este caso el vehículo se pueda mover. Es otro ejemplo de transformación de energía. Todos estos ejemplos son básicos para entender el principio de la conservación de la energía. Nuestro principio de conservación dice lo siguiente: indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En esas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. De este principio podremos concluir lo siguiente: podríamos concluir que todos los tipos de energía, sea energía eólica, energía eléctrica, energía mecánica, calorífica, química, nuclear, luminosa o energía solar, por mencionar algunos, se pueden transformar de unas a otras sin necesidad de perder una cantidad de energía básica. Entonces, esto quiere decir que la energía puede transformarse de una a otra sin perder nada de energía en ese proceso. Únicamente se está transformando de una naturaleza hacia otra. Entonces, solamente la energía Hola, se bienvenidos a... transforma. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí también es interesante, a veces perdemos o decimos que la energía se pierde. No, simplemente la energía se canaliza a través de otros ductos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la energía termodinámica de un motor de combustión interna, eh, estos motores de combustión interna pueden perder energía calorífica debido a la composición de la estructura del propio motor. Por ejemplo, los motores de los carros están hechos de acero. Ese acero absorbe energía de calor y hace que se pierda cierta energía se cede. Entonces, cierta energía va a trabajarse, cierta energía se pierde. Vamos a ver un poquito más de energías limpias. Bueno, antes de ir al concepto de energías limpias, vamos a conocer el concepto de energía que de cierta forma ya lo hemos hablado. La energía es sin duda uno de los términos robados por el público más utilizados y alterados de la física. A veces usada para designar lo animado que está alguien, la vida útil de tu móvil o incluso para denotar el chi, el karma y otras fuerzas místicas y seguramente imaginarias. Mi sensación es que la gente cree que la energía es algo tangible, una especie de fluido que se mueve entre nosotros y que nos rodea en un aura. En eso puede que los divulgadores tengamos algo de culpa.
siento decepcionaros, pero la realidad es que la naturaleza de la energía es algo más abstracta. Literalmente va así. Pilla un sistema físico cualquiera y escoge dos momentos en el tiempo distintos. Después, obtén de cada caso las propiedades del bicho. La masa, la velocidad que lleva, el radio de giro, la altura respecto al suelo, etc. Todas las cantidades que puedas medir. Ahora, con buen gusto, combina todos estos números sumándolos, restándolos, multiplicándolos o dividiéndolos de alguna manera hasta que el resultado de un lado coincida con el otro. ¡Felicidades! Has encontrado una cantidad que no ha cambiado, que se ha conservado durante el movimiento. Por ejemplo, si una bola de billar impacta contra una bola más grande, puedes comprobar que si multiplicas la masa de una bola por su velocidad y le sumas la misma multiplicación pero de la otra bola, tienes un número que no cambia en todo el recorrido. A este número se le llama momento lineal y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos la conservación del momento. Otro. Si analizas el sistema en el que la Tierra gira alrededor del Sol, puedes comprobar que si multiplicas la masa de la Tierra por la distancia a la que se encuentra del Sol por la velocidad que lleva en ese momento, obtienes otro número que no cambia en ningún punto de la órbita. A este número se le llama momento angular y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos conservación del momento angular. Y por último, si dejo caer un melón desde un cuarto piso, también se puede comprobar que hay un cierto combinado de sus propiedades que no se modifica en ningún punto de su caída. Esta mezcla de cantidades es lo que los físicos llamamos la energía total del melón. Se le puede hacer cirugía a esta expresión y dividirla en dos tipos de energía, de las que ya hablé en este vídeo. Pero, en esencia, cuando los físicos hablamos de la energía de un cuerpo, hablamos de la suma de las dos. Y, sorpresa, al hecho de que se mantenga constante, lo llamamos la conservación de la energía. Es justamente esta conservación lo que provoca la sensación de que estas cantidades son como un fluido. Por ejemplo, como la cantidad total de momento no puede cambiar si una parte del sistema la pierde, otra parte del sistema la gana. Como si esa cantidad se hubiera transferido, transformado, y no pudiera crearse ni destruirse. En definitiva, ¿qué es la energía? Si me preguntas a mí, es este compendio de números. Nada de auras y nada de fluidos. No es algo que puedas percibir con tus sentidos en un laboratorio. Más bien es algo que solo puedes experimentar a través de lo que se escribe en una pizarra. Sin embargo, la historia no acaba aquí, porque uno podría preguntarse, ¿y por qué estas cantidades se conservan? Porque unas lo hacen en un caso y en el otro no. ¿En qué se diferencian? Esta seguramente fue la misma pregunta que la matemática Emmy Noether se hizo en su incursión a la física teórica. Ella, con el potente primer teorema de Noether, nos hizo ver cómo cada una de estas conservaciones son una manifestación de algo más profundo, las simetrías. Pensemos en la Tierra orbitando. En este sistema hay una única interacción actuando, la fuerza de la gravedad. Su intensidad depende solamente de lo cerca que esté la Tierra del Sol. Si está muy cerca es muy poderosa y si está lejos es más débil. Pero no depende de su posición alrededor del Sol. La atracción del Sol no cambia si yo roto la Tierra 30, 90 o 105 grados, porque todas comparten la misma proximidad al Sol, que es lo que modifica la fuerza. Es decir, que la fuerza de la gravedad es invariante bajo rotaciones, luego tiene una simetría rotacional. Ojo, esta simetría no está en el sistema. Las órbitas elípticas no se quedan igual una vez las rotas. La simetría está en las interacciones, en los mismos precursores del movimiento. Y Noether demostró que estas simetrías se reflejan a través de las matemáticas, haciendo que ciertos compendios de números se mantengan constantes en el tiempo. Conservaciones. Vuelvo de nuevo. ¿Qué es la energía? La energía es esa cantidad que se conserva cuando las interacciones de un sistema albergan una simetría en el tiempo. El melón cayendo también está sometido solamente a la fuerza de la gravedad, y esta fuerza no cambia con el paso del tiempo. La intensidad con la que empuja el suelo en un cierto lugar es la misma con la que empujaba la peña hace 100 años y la misma que hace 200. No se ha modificado. Si yo le hago a la fuerza de la gravedad traslaciones temporales como estas, se queda igual. Una invariancia, luego una simetría, temporal en este caso. Y la cantidad que se conserva la llamamos energía. Pero esta conservación es más profunda aún, porque las interacciones que sí cambian en el tiempo y que podrían romper la conservación
energía no existen. Ya sabemos que todas las fuerzas e interacciones que vemos se pueden reducir en última instancia a las interacciones fundamentales, y ninguna de ellas cambia con el paso del tiempo. Esto no es una casualidad, responde a algo más de base, las simetrías del espacio-tiempo en el que suceden. Sabemos que las interacciones y la forma en la que se mueve un sistema físico no cambia cuando traslado el sistema en el espacio. Tampoco lo hace si oriento el sistema en otra dirección. Y tampoco lo hace si activo el sistema en otro momento del tiempo. Estas son invariancias espaciales, angulares y temporales. Y de estas simetrías emergen las conservaciones del momento lineal, el momento angular y la energía. Lo tremendo de esto es que no dependen de cómo sea el sistema físico. Estas conservaciones en el fondo son algo intrínseco al espacio-tiempo en el que vivimos. Así que, ¿qué es la energía? Es una propiedad del espacio-tiempo que está manifestando su homogeneidad temporal. Para que luego me vengan con el chip. Pero oye, cuando el espacio se curva, algunas simetrías suelen perderse, lo que hace que algunas de estas cantidades puedan dejar de tener sentido. Y ya ni os cuento lo que ocurre en el mundo cuántico. Todo esto lo veremos en un próximo vídeo. Entonces la energía, en pocas palabras, es la que nos va a ayudar a poder generar ese trabajo, generar movimiento, generar momentos, generar tendencias, generar fuerzas. Para eso nos va a ayudar la energía. La energía va a tener dos características específicas, el calor y la temperatura. Entonces, de cierta forma, vamos a conocer esos conceptos. La temperatura es la representación medible. El calor es la representación determinada en sensibilidad, se va a medir en calorías. Vamos a ver este concepto de calor y Bienvenidos al video temperatura. tutorial de física. En este video presentaremos los conceptos de calor y temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a colocar algún ejemplo claro de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una taza de café o de una bebida caliente, al introducir la cuchara de metal y dejarla un rato dentro de la taza con bebida caliente, sucederá lo siguiente. La energía calorífica pasa hacia la cuchara. A esto se le denomina la transferencia de energía. Y también la bebida pierde energía calorífica. Esto es, que la cuchara recibe el calor y la bebida a su vez se enfría, ya que transfiere la energía calorífica hacia el metal. Esto es un ejemplo muy claro en la vida cotidiana y lo podemos llevar a cabo haciendo que una cuchara se mueva dentro de una bebida caliente. Con seguridad tendremos que la bebida tenderá a enfriarse gracias a este efecto. Entonces, si queremos definir lo que es calor, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Este sería el concepto de calor. Sería la energía que se intercambian entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Por ejemplo, nosotros en las mañanas, nuestro cuerpo lleva una temperatura y cuando nos exponemos al aire libre, a la atmósfera, pues es ese intercambio de energía entre los cuerpos, en este caso el cuerpo de mi persona y la atmósfera que me está rodeando. Entonces va a ser la diferencia entre temperaturas, es la representación del calor. Si tenemos el claro ejemplo de estar cerca de una fogata, la fogata que tiene el calor, si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas, nuestras moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Las unidades se miden en cal o caloría. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre y cuando haya un intercambio de energía. Entonces, si nosotros queremos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas. Ahora, ¿qué es temperatura? El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas. Y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía
tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. La temperatura, en otras palabras, pues sería la expresión medible del calor. Las unidades básicas serían los grados centígrados, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, las unidades esenciales. Entonces la temperatura es la unidad medible del propio calor y el calor es la diferencia de temperaturas entre dos cuerpos. Vamos a conocer lo que es las energías limpias. Tenemos energías, por ejemplo, de los carros. Los carros trabajan a través de combustión interna, generan un trabajo termodinámico y luego lo transforman a una energía mecánica para que se muevan las llantas. Pero esos carros utilizan un combustible que generan contaminación. Las energías limpias son aquellas energías que no van a producir contaminación. Entonces vamos a conocer la importancia de estas energías limpias. Vamos a ver algunos ejemplos y es importante reconocerlas para poder desarrollar este tipo de energías. Las energías limpias son todas aquellas fuentes de energía que no son contaminantes o que tienen un nivel de contaminación muy bajo. Entre estas se encuentran la energía hidráulica, la eólica, la solar, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Para definir si una energía la consideramos limpia o contaminante, el criterio principal es la cantidad de desechos o residuos que genera, especialmente la cantidad del gas conocido como dióxido de carbono, CO2, que libera al ambiente, además de otros contaminantes como el monóxido de carbono, CO, metano, CH4 y el dióxido de azufre, SO2, y en el caso de la energía nuclear, los desechos radiactivos. Estos gases, en particular el CO2, contribuyen al efecto invernadero, que provoca el calentamiento de la atmósfera. De aquí la importancia de sustituir las fuentes de energías fósiles por energías limpias, así que a nivel mundial, incluidos muchos países latinoamericanos, se hacen esfuerzos por desarrollar fuentes de energías limpias. Tipos de energías limpias. A continuación, te explicamos los principales tipos de energías limpias que se desarrollan en la actualidad. Energía hidráulica. ¿Has sentido la fuerza de la corriente cuando te bañas en un río? Ahí hay una energía en acción. Igualmente, si observas una cascada verás que el agua choca violentamente abajo. Esa energía que libera el agua en movimiento, corriendo o cayendo por la fuerza de la gravedad es llamada energía hidráulica. Si se concentra el agua en una represa o presa en una zona alta y se libera para que caiga en una cascada, se libera esa energía. Al hacer pasar el agua a través de las aspas de una turbina, esta gira transformando así la energía de movimiento del agua, energía cinética, en energía mecánica. Esto quiere decir que se mueve una máquina, en este caso un generador que transforma a su vez esa energía mecánica en energía eléctrica. Así funcionan las grandes centrales hidroeléctricas. Energía eólica. Cuando caminas por la calle en un día ventoso, sientes la fuerza del viento en tu cuerpo. Ahora imagina esa fuerza golpeando las aspas de una veleta. Si el viento es fuerte, la verás girar rápidamente, pues esta es energía del viento y la llamada energía eólica. Si colocas unas grandes aspas conectadas a una turbina y esta a su vez a un generador eléctrico, se transforma en energía eléctrica. Las aspas girarán, moverán el eje, este a su vez hará girar al rotor del generador y se producirá electricidad. La electricidad se acumula en grandes acumuladores o baterías y puede ser utilizada para mover otras máquinas, producir luz
funcionan los grandes parques eólicos, donde docenas e incluso cientos de modernos molinos eólicos mueven sus aspas empujadas por el viento. Energía solar. Cuando estás en la alta montaña o en la playa en un día despejado y soleado, sin duda sientes la energía calórica del sol. Si dejas algo metálico expuesto al sol, se calienta, incluso hasta llegar a quemar. Ese calor es producido porque las moléculas de tu cuerpo se agitan. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque son golpeadas por otras partículas cargadas de energía, los fotones, que son las partículas que forman los rayos del sol. La energía solar es una energía motriz, es decir, de movimiento, más exactamente electromotriz. Los fotones golpean a electrones en una placa de silicio, los hacen saltar y se produce electricidad en la placa. Esta electricidad se acumula en baterías y se usa. Así funcionan los grandes parques de energía solar, con miles de placas fotovoltaicas expuestas al sol. Energía geotérmica. El núcleo de nuestro planeta es metal fundido, muy caliente, y ese calor va fluyendo por convección hacia la superficie de la Tierra. En ese ascenso calienta fuentes de agua subterránea y produce vapor de agua muy caliente que sigue ascendiendo. Esto es lo que se llama energía geotérmica, de geo, tierra, y térmica, calor, el calor de la Tierra. Si has ido alguna vez a un balneario de aguas termales, habrás sentido lo caliente que está el agua. Aquí el agua se calienta debido a la cercanía de fuentes de calor subterráneas, especialmente en zonas volcánicas. En este caso, se aprovecha la capacidad de esta energía para calentar el agua y producir vapor, para transformar la presión del vapor en una fuerza que mueva máquinas. De hecho, las primeras máquinas que se produjeron funcionaban con vapor, como los llamados buques a vapor, solo que el vapor para aquellas máquinas se producía quemando leña o carbón, mientras que en este caso se usa el calor del interior de la Tierra, sin tener que quemar nada. Energía undimotriz y mareomotriz. El agua en el mar también produce energía. Seguro que lo has notado al sentir cómo golpean las olas en la playa. También hay una energía de empuje cuando sube y baja la marea. Se llama energía undimotriz a la energía producida por las olas y mareomotriz a la que generan los ascensos y descensos de las mareas. El principio es el mismo, ya explicado en la energía hidráulica, es decir, el agua de las olas o de las mareas hace mover aspas que impulsan turbinas. Estas, a su vez, mueven generadores eléctricos que producen electricidad. Importancia de las energías limpias. La importancia de las energías limpias es precisamente que no contaminan, o al menos contaminan muy poco, sobre todo si las comparamos con la tremenda contaminación ambiental que generan los combustibles fósiles, los cuales emiten a la atmósfera toneladas de CO2 anualmente. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, ya que absorbe el calor emitido desde la Tierra y lo refleja de regreso, aumentando el calor terrestre. Esto está provocando el calentamiento global, es decir, un aumento constante de la temperatura media del planeta. El calentamiento global está alterando el clima, derritiendo los hielos de los glaciares, cambiando las corrientes marinas, los vientos y los patrones de lluvia, todo lo cual afecta a los ecosistemas, provoca la extinción de especies y pone en peligro la existencia del ser humano. Por tanto, es fundamental desarrollar tecnologías que hagan eficiente el uso de las fuentes de energías limpias. Ejemplos de energías limpias. Energía eólica del sur, México. México está apostando fuertemente por la energía eólica, para lo cual cuenta con 8 parques eólicos en operación y 15 en construcción o desarrollo, incluyendo el parque eólico más grande de Latinoamérica, el Parque Eólico Energía Eólica del Sur, ubicado en el estado de Oaxaca.
Sus instalaciones poseen 132 aerogeneradores en 5.000 hectáreas que producen 396 megavatios de energía. La represa hidroeléctrica de Itaipú, Paraguay y Brasil. Esta es la mayor represa hidroeléctrica que existe en Latinoamérica y se encuentra en el río Paraná, entre Paraguay y Brasil, países que la administran conjuntamente. Tiene una caída de 120 metros de altura y en 2015 alcanzó el título de mayor productora de energía del planeta al producir 103.098.366 megavatios por hora. Para lograr esto, dispone de 20 turbinas y de un lago con 29.000 hectómetros cúbicos de agua. Parque Solar Fotovoltaico Villanueva, México. Este es el mayor proyecto de captación de energía solar de Latinoamérica y del Caribe, y está ubicado en Viesca, Coahuila. El parque solar cuenta con más de 2.5 millones de paneles solares, capaces de producir más de 2.000 gigavatios por hora. Esto equivale a disminuir en más de 1 millón de toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera. Planta geotérmica Cerro Pabellón, Chile. Esta es la primera planta de generación de electricidad a partir de energía geotérmica en Sudamérica. También es la más alta del mundo, ya que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada en la comuna de Oyagüe, región de Antofagasta, con un potencial para producir 48 megavatios. La misma sirve para abastecer de electricidad a 165.000 hogares, al tiempo que contribuye a reducir la emisión de 166.000 toneladas de CO2 anualmente. Proyectos de energía undimotriz en Latinoamérica. En México, la empresa Ecoway Power está desarrollando en el estado de Colima, en las costas del Pacífico, una tecnología undimotriz. Esta consta de una serie de flotadores instalados cerca de la playa y conectados a un pistón hidráulico. La energía producida aspira a dar electricidad a 7.000 hogares. De igual forma, en Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica está probando un prototipo para producir electricidad a partir del oleaje en Porto do Bocen, Ceará. Por su parte, en Argentina, la empresa estatal Guaitec realiza estudios mediante boyas que permiten medir las corrientes marinas y las olas. Entonces, Esto a fin de ver la posibilidad de desarrollar proyectos undimotrices. Estas boyas se han colocado en las desembocaduras del río Gallegos y en Cabo Vírgenes, en el mar Austral. Ya hemos terminado con las energías limpias son de gran importancia porque nos van a ayudar a no contaminar y en consecuencia pues no vamos a tener mucho dióxido de carbono en la atmósfera y pues también no va a haber cambio climático. Entonces se nos acabó el tiempo. No sé si tengan dudas, preguntas.